Hola amigos, bienvenidos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo se consagran las velas, cómo se preparan las velas a la hora de hacer peticiones o a la hora de hacer un ritual, ¿vale? Hay distintos tipos de velas, distintos tipos de recipientes y os voy a indicar en cada uno de ellos cómo se hace. La vela normal, la vela bujía, que es la que se utiliza en casi todos los rituales, ¿vale? También se utiliza el velón, distintas velas. Bueno, en esta vela tenemos que escribir el nombre de la persona por la que hacemos la petición. Puede ser el nuestro o puede ser el nombre de otra persona, ¿vale? Todo enfocado a la persona a la que se le hace la petición. Pues bien, con la punta de un alfiler o con la punta de un cuchillo, de un boli, de algún objeto punzante, hay que escribir el nombre de la persona en la vela, el nombre completo, ¿eh? Entonces, si la petición es para atraer algo, tenemos que escribir el nombre desde la mecha hasta la base, el nombre completo. Si lo que queremos es alejar algo, alejar a alguien, alejar algún mal, alejar alguna situación, lo hacemos al revés, desde la base hacia la mecha. Pues bien, una vez que tenemos el nombre escrito en la vela, esa vela hay que consagrarla con aceite y esencias, ahora os lo digo, y darle calor con las manos. Entonces, ponemos en un platito unas gotitas de aceite de oliva, unas gotitas de esencia adecuada a la petición que estamos haciendo. Si es para alejar algo, para pedir limpieza y demás, pues se puede utilizar sándalo, que tiene la propiedad de que aleja las energías negativas y potencia las positivas, una pizquita de sal y también un poquito de la ceniza del incienso. Todo eso se mezcla. Y con esta mezcla nos untamos las manos y consagramos la vela. Y consagramos visualizando la solución al problema, pidiéndole a quien le tenga fe, ya sea a Dios, un santo, una virgen, las hadas, el universo, el cosmos, a quien tú le tengas fe, ¿vale? Le estás haciendo la petición para que resuelva ese problema que quieres resolver con la ayuda de la vela o con la ayuda del ritual. Una vez que tienes la vela ya consagrada, con sus aceites, con el nombre, se coloca sobre un portavelas, un plato, siempre es un lugar seguro para que no haya riesgo de incendio. Y las velas se prenden con cerilla de madera, ¿vale? Hay quien lo hace con mechero, yo he probado las dos cosas, a mí me gusta mucho más con cerilla de madera. Prendemos la vela y, a no ser que se indique lo contrario, siempre hay que dejar que la vela se consuma por completo, ¿vale? Que se consuma por completo para que pueda ayudarnos a conseguir ese propósito que queremos, ¿vale? Pero bueno, ¿qué pasa cuando la vela está metida en un recipiente? Por ejemplo, esto es un recipiente de plástico, es mucho más seguro, ¿vale? También igualmente hay que dejar que se consuma por completo. Se saca del recipiente, igualmente se escribe el nombre, hacia arriba, hacia abajo, dependiendo si queremos atraer o alejar. Igualmente con la misma mezcla consagramos la vela. Una vez que ya está preparada, la metemos dentro y la prendemos. Luego están estos recipientes de cristal, que ya viene la vela dentro, estas no se pueden sacar. Entonces, ¿cómo se consagran estas velas? También se pueden usar, aunque sean perfumadas y todo eso, también se pueden usar para peticiones. Para rituales no, pero para peticiones sí. Pues con la mezcla que hemos hecho, untamos el dedo y untamos este círculo. A la derecha, si lo que queremos es atraer, y a la izquierda, si lo que queremos es alejar. Bueno, pues con esta vela y con esta sería el mismo sistema, para atraer y para alejar. Vale. Luego están las velas de miel. Las velas de miel no hay ni que escribirlas ni hay que untarlas de aceite. Las propiedades propias de la miel ya son suficientes, simplemente hay que darle calor. La vela de miel se puede usar para potenciar cualquier ritual y cualquier petición que vayamos a hacer, aunque el propio ritual no especifique que hay que usar una vela de miel, pero siempre que queramos potenciar algo podemos usar una vela de miel. Y la vela de miel también se usa para prender una
cada día 11 de cada mes. El 11 es un número muy potente, es un número maestro muy potente, con una energía muy fuerte. Y la dulzura de la miel hace que prendiendo una vela los días 11 de cada mes, pues bueno, ese camino o ese nudo que tenemos en el camino, pues sea mucho más fácil de pasar. Entonces la podemos usar para abrir los caminos prendiendo una vela de miel cada día 11 de cada mes. Entonces, a la hora de interpretar los restos de las velas, si la tenemos metida en un envase tanto de plástico como de cristal o las cazoletas estas de aluminio, esos restos no se pueden interpretar, puesto que la vela no tiene la libertad de la cera no tiene la libertad de expandirse para poder interpretar esas formas, ¿vale? Si queremos interpretar los restos de cera, siempre tienen que estar sobre un plato blanco de cerámica, ¿vale? Aunque la vela se salga del plato, pero siempre tienen que estar en un plato blanco de cerámica. Igualmente pasa con la llama de la vela, ¿vale? Cuando la tenemos metida dentro de un recipiente, ya sea de cristal, ya sea de plástico, la llama pues, va a rozar las paredes de ese recipiente, entonces eso se va a poner negro. Mucha gente se asusta porque se cree que eso se pone negro porque hay algún mal. No, es el roce del fuego con el recipiente y ya está. Otra cosa es que esta vela empezara a echar humo negro. Eso sí tendría un significado, está indicando de que existe algún tipo de mal. Pero para interpretar tanto los restos de la llama como los restos de la cera, siempre sobre un plato blanco. Si lo metemos en algún otro recipiente, al no tener la vela libertad para expandirse y para arder libremente, esos restos no se interpretan. Sí sirve el ritual, sí tiene efecto el ritual, pero no sirve para interpretar los restos de la vela. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo y os espero en el siguiente. Un beso a todos.